salieron a recibir. Conflicto de los siglos nuevamente. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida, correspondía a la salida de las vírgenes. Cuando el movimiento adventista hizo esta proclamación, el movimiento adventista comenzó fuertemente a predicar en torno a 1840 hasta 1844. Y eso correspondió a la salida de las vírgenes. Por lo tanto, las 10 vírgenes no corresponden solamente a la iglesia adventista. Las 10 vírgenes corresponden a todas las iglesias cristianas de aquel entonces. Y recuerden que eran 10. 5 prudentes, 5 tenían aceite y otras 5 no tenían. Es decir, es como decir que la mitad del cristianismo de aquel entonces comprendió. Y la otra mitad del cristianismo no entendió nada. Vamos a seguir explicando. Se produjo un problema inesperado en la parábola. ¿Cuál fue el problema? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando el movimiento adventista comenzó a predicar la segunda venida de Cristo, pensando que eso era la venida del esposo, las iglesias protestantes estaban todas dormidas. Ninguna entendió. Cuando el movimiento adventista comenzó a suceder, porque entendamos esto, no existía la iglesia adventista. Existían solo las iglesias protestantes y evangélicas, mayormente protestantes, bautistas, metodistas, wesleyanos, presbiterianos, todas las iglesias luteranas, en fin, anglicanas. Y de todas esas iglesias comenzaron a salir predicadores. Guillermo Miller, ¿de qué iglesia era? Bautista. Elena de White, con toda su familia, Bautista. Metodista. Comenzaron a salir predicadores de distintas iglesias. ¿Qué hicieron esas iglesias cuando se levantaron estas personas para predicar? Las echaron. Las borraron de sus iglesias. Le dijeron: estos son fanáticos, hay que echarlos. Andan predicando del adventismo, del advenimiento. Y por predicar tanto del advenimiento le dijeron: estos son adventistas. Y de ahí salió el nombre de adventista. Y los echaron por predicar del advenimiento. Se formó el movimiento adventista. No existía la iglesia adventista, solo fue un movimiento que más tarde se formó la iglesia adventista. La tardanza del esposo, conflicto de los siglos, representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. ¿Cómo eso? Cristo no viene. Y ahora les voy a explicar en qué consistió la tardanza, la demora aparente, que habla el conflicto de los siglos. Vamos a explicar esta demora. El chasco de 1844 no fue un chasco, fueron varios chascos. La primera fecha en que el movimiento adventista pensó que Cristo venía, 1843. Porque ellos, en base al estudio de los 2300 días de Daniel 8:14, ellos llegaron a la conclusión que en 1843 se cumplía la profecía de los 2300 días, se purificaba el santuario y Cristo viene.
Segunda fecha, 21 de marzo de 1844, en la primavera, entendiendo que el hemisferio norte tiene las estaciones al revés de lo nuestro. El 21 de marzo de 1844, segunda fecha. Después pusieron la siguiente fecha, el 18 de abril. Ahora sí, dijeron, ahora sí, tenemos la fecha exacta, 18 de abril de 1844, porque allí era el fin del año judaico de 1843, y se conoció eso como el primer chasco. Luego vino el tiempo de espera. ¿Cuántas fechas llevamos? 3. 3 fechas. Enseguida se reunieron y dijeron en agosto 1844. Ahora sí que tenemos la fecha. Agosto de 1844. Pero en esa oportunidad, un pastor llamado Samuel Snow expuso una nueva fecha, octubre de 1844. El 22. Pero a partir de agosto de 1844 hasta octubre es lo que se conoce como clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se oyó un clamor. Desde agosto de 1844 a octubre de 1844 se produjo el clamor de medianoche. Mis hermanos, les pregunto, ¿por qué Dios permitió que hubiera tanta equivocación? O simplemente preguntamos, ¿por qué Dios permitió que hubiera equivocación? ¿Saben lo que ocurrió cuando se produjo el chasco? La historia comenta, y el conflicto de los siglos también lo dice, pero la historia de aquel entonces comenta que los cristianos del movimiento adventista, muchos de ellos vendieron sus propiedades. Otros regalaron todo, porque Cristo ya venía. Otros se vistieron de blanco, se pararon arriba de los techos de las casas y pasaron toda una noche orando y cantando, esperando que el cielo se abriera, y no pasó nada. Al otro día, todos los diarios del mundo comenzaron a publicar el chasco. Y no con buenas palabras. Y comenzaron a publicar los diarios, revistas y todos los medios de comunicación de aquel entonces, mofándose del movimiento adventista. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió que se burlaran de su pueblo? La primera respuesta es, Dios sabe cómo hace las cosas. Quiero contarles que antes de este chasco, de 1844, hubo un chasco más grande en la tierra. ¿Saben cuál fue ese? El chasco de la cruz. El chasco de la cruz del Calvario fue el primer chasco y fue mucho más grande que este. Porque el chasco de la cruz se predica en todo el mundo. El chasco de la cruz, fíjense que todos los seguidores de Cristo pensaban que Cristo iba a ser rey y terminó colgado en una cruz. Ese sí que fue un chasco grande. Y decimos, pero ¿por qué, Señor, tú haces así las cosas? Porque el Señor sabe hacer las cosas. Amén. Amén. Si lo hubiese hecho de otra manera,
no se habría conocido el chasco de la cruz. Cristo en la cruz crucificado. Si Cristo hubiese hecho de otra manera el chasco de 1844, o cómo avisar al mundo que en 1844 se tenía el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, a través de un chasco, en el cual se conoció en todo el mundo, por esta forma, que había un evento celestial. El paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Dios sabe cómo hace las cosas. Es increíble. Pero si a mí me hubiese tocado programar cómo avisarle al mundo, yo no habría pensado en esto. Pero el Señor lo hizo así. Si usted pasa por una esquina y pasó tranquilamente con su maleta, no supo nada. Pero si usted pasa por esa esquina y lo atropellaron, todo el mundo supo que usted pasó por esa esquina. El Señor hace así las cosas, llama la atención. Y Cristo dijo, si el Hijo del Hombre fuere levantado, ¿qué más dice? A todos atraeré. A todos atraeré a mí mismo. Es la forma de Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. Sigamos. El chasco del movimiento dentista comprendió dos errores. El primero, equivocación de fecha. Claro, ya lo vimos. Cuando hubo pasado el tiempo, dice el hermano White, en que al principio se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento, se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. ¿Quieren saber por qué sucedió el chasco? Hay una cita. Cuando yo leí esa cita, quedé meditando un rato. ¿Se equivocaron los hombres? ¿Se equivocaron en el estudio de la profecía? No se equivocaron en el estudio de la profecía. Miren lo que dice la cita. Dios quiso probar a su pueblo. Su mano, ¿qué hizo? ¿La mano de quién? La mano de Dios. Su mano ocultó un error en el cómputo de los periodos proféticos. ¿Quién produjo el chasco? ¿Quién lo produjo? Dios. No fue un error voluntario de los hermanos que estudiaron. Dios no permitió que descubrieran bien el acontecimiento, porque Él quería producir el chasco. Y esta era la forma de Dios, vuelvo a insistir, era la forma de Dios. Su mano ocultó un error en el cómputo de los periodos proféticos. Los adventistas no lo descubrieron, ni tampoco lo hicieron sus más instruidos oponentes. Revisemos la profecía. Aquí está la profecía. La profecía de los 2300 años comenzó en el 457 a.C. 457 a.C. Le restamos a los 2300. ¿Cuánto nos quedan? 1843. ¿Se dan cuenta? 1843. ¿Estamos bien? Entonces ellos dijeron 1843 y se equivocaron. Pero si ustedes sacan la cuenta, miren, parte en el 457. Los 457 antes de Cristo los restamos a los 2300 y nos quedan 1843. ¿Y cómo nosotros decimos 1844? Ahí estuvo la mano del Señor que ocultó cómo sacar el resultado. La mano del Señor produjo esto. Vamos a ver. Entonces, agregamos allí, ¿no es cierto?, los 1843 y llegamos a esa fecha.
definir 1844? ¿Cómo se define? El decreto fue dado por Artajerjes en el 457, pero ¿cuándo fue dado? ¿En qué estación del año? En el otoño, dice el conflicto de los siglos y también la historia. Fue dado en el otoño. Por lo tanto, las estaciones en el hemisferio norte son de esta manera. El invierno comienza el año, la primavera, el verano y después viene el otoño. Si ustedes se dan cuenta, en el 457, en el otoño, es decir, la parte final del año, el 457 no fue un año completo. Y ahí está el problema. Por lo tanto, si nosotros avanzamos a 1843, como recién sacamos la cuenta, vamos al año 1843. Serían 200, perdón, ¿No es cierto? 2299. Y llegamos al otoño. Hasta ahí marca la fecha. Si nosotros hacemos la resta de los años. Pero el problema es que este año está incompleto. Llegamos hasta este, porque nos marca la operación, pero este año queda incompleto. Por lo tanto, eso obligó a pasar al año 1844 hasta el otoño. Y ahí sí se completan estas estaciones que faltaron, se completan acá, y ahí sí llegamos a 1844. Ahí sí tenemos los años completos. ¿Y por qué el 22 de octubre de este año de 1844? Porque precisamente este año, el 22 de octubre, era el Yom Kippur judío. Y entonces se marcó ese año, perdón, esa fecha, 22 de octubre, porque ese día era el Yom Kippur en el sistema judío. Sigamos. Y entonces ahí, de otoño a otoño, de 1844, tendríamos completo los 2300 años. La segunda equivocación que tuvo el movimiento adventista fue el acontecimiento. Ellos pensaban que era la segunda venida. Conflicto de los siglos. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el otoño de 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Y no era la venida, era la purificación del santuario. Por lo tanto, esa fecha correspondía al juicio investigador y no a la segunda venida de Cristo. Les pregunto ahora, la parábola de las 10 vírgenes, ¿a qué acontecimiento apunta? Juicio investigador. Al juicio investigador. Al juicio investigador. Por lo tanto, tengo que darles una mala, buena noticia. ¿Cuál será? No iban a asistir en persona a las bodas. Lo lamento. ¿Ustedes querían estar en las bodas con el Señor? Pero no podemos estar. Esa es la mala. No vamos a estar en la boda. A todos nos gustaría la boda, ¿no es cierto? Pero no vamos a estar. No iban a asistir en persona a la boda, ya que estas se verifican ¿dónde? En el cielo. Mientras que ellas, las vírgenes, la iglesia, está ¿dónde? En la tierra. Así que nos perdimos la boda. Esa es la mala, ¿no? Pero aquí está la buena. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Lucas 12:36.
Esto se puso interesante. Entonces, ¿qué es la boda? ¿Qué es la boda? No vamos a estar en las bodas. Miren, las bodas, cuando hay un casamiento, se producen instancias previas a la boda que corresponden a la boda. Por ejemplo, se va a hacer un casamiento en esta iglesia a las 4 de la tarde. Llegan todos los invitados y el novio todavía no llega. Pero los que están aquí, ¿ya están participando de la boda? Claro, porque vinieron a la boda. Y ese momento previo ya corresponde a la boda. El novio todavía no llega. Un ratito más, llegó el novio. 4:20. Llegó el novio. En la boda, es parte de la boda, pero no es la boda. Después llegó la novia. Ahora sí comenzó la boda, ¿cierto? Y aquí se paran adelante y comenzó la boda. Por lo tanto, hay momentos previos a la boda que corresponden a la boda. Ya, ahora vamos a trasladar ese concepto a la parábola de las 10 vírgenes, a la boda. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Vamos a explicarlo. Aquí hay una explicación. Dice, pero deben comprender su obra, la obra de Cristo, y seguirle por fe, mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. ¿Qué son las bodas? La entrada de Cristo al santuario celestial, al lugar santísimo. Ahí comenzaron las bodas. Ese es el momento previo a las bodas, pero no es la boda en sí. Mientras Cristo esté en el santuario celestial, en el lugar santísimo, las bodas comenzaron y nosotros estamos yendo con Él a las bodas, no en persona, por fe. Porque Cristo está en el lugar santísimo, pero ninguno de nosotros ha entrado al lugar santísimo en el cielo. ¿Cómo entramos allá? Solamente por fe. Por fe. Eso es lo que dice la hermana de Juan. Las bodas comenzaron. Las bodas corresponden a la purificación del santuario. Las bodas corresponden a la intercesión de Cristo allí en el lugar santísimo. Pero nosotros no entramos allí. Solo por fe acompañamos a Cristo. Nuestro nombre es considerado allá por fe. Y ahí está la justificación por la fe. Existe una diferencia entre la entrada a las bodas y la boda en sí. La entrada a las bodas es o corresponde a el hecho de que Cristo está en el lugar santísimo. Esa es la entrada a la boda. Estamos entrando con Cristo al lugar santísimo para ser considerados limpios, santos en la purificación del santuario. Esa es la entrada a la boda, pero no es la boda en sí. ¿Sí o no? La parábola de Mateo 22, que no la vamos a leer para no alargar mucho el tiempo, corresponde a la boda. Y allí explica que un rey hizo fiesta a su hijo. Y cuando trajo a todos los convidados, dice que el rey entró para ver a los convidados. ¿Para ver qué cosa? Si tenían el traje de boda. El traje de boda. Para entrar a la boda se necesita el traje de boda. ¿Sí o no? Los preparativos en la entrada a las bodas en ambas parábolas. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, y en Mateo 22, que es la fiesta de bodas. Vean, en las 10 vírgenes está el aceite como preparación para la entrada a las bodas. Y en Mateo 22 está el traje, el vestido de bodas para poder entrar a las bodas. Entonces, ahora veamos qué significa el aceite. Símbolo de amor. El amor.
No quiere el Espíritu Santo. ¿Qué significa el aceite? El símbolo del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Ok. ¿Qué significa el aceite? La gracia. ¿Qué significa el aceite? Finalmente, el carácter. De Dios. El carácter de cada uno. Ah, Entonces, ahora entendemos por qué cuando unas vírgenes le pidieron aceite a la otra no le quedamos quisieron juntos, convidar. Roman. ¿Saben por qué? Porque fueron egoístas, fueron mala onda. ¿Por qué no le convidaron aceite? Pero si era cosa de echarle aceite encima, un poquito. ¿Por qué no se podía? Porque el carácter no se comparte. Porque el carácter no se puede transferir. Exacto. Usted tiene su carácter y ese carácter usted no se lo puede convidar a nadie. Es mío. ¿Ya? El carácter se forma en forma personal con el Espíritu Santo, lo que decía el predicador anteriormente. Por eso que el aceite no se puede convidar, porque representa el carácter. ¿Representa el Espíritu Santo? Sí, pero ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Transformar el carácter. Formarnos el carácter. Por eso que también representa el carácter. Por eso que las vírgenes no fueron mala onda en no convidar aceite, porque el carácter es intransferible. Vamos a saltarnos esto, la explicación de esto, porque ya el tiempo nos está pillando. Ahora, ¿qué significa el vestido de boda? El vestido de boda representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos, convidados a las bodas. Pero todavía no hemos llegado a las bodas. Hemos visto la entrada a las bodas. Todavía nos quedan las bodas. ¿Sí o no? Piden aceite, pero es imposible. Y ahora nos preguntamos, ¿será que toda nación, tribu, lengua y pueblo logrará entender este mensaje casi oculto de 1844? ¿Cómo todo el mundo podrá saber este mensaje? Hay una solución. La solución al problema es este: el fuerte clamor que aparece en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Y eso representa qué cosa? A la lluvia tardía. El descenso del Espíritu Santo será la única solución para dar a conocer este mensaje del tiempo del fin a todo el mundo. Será la lluvia tardía. Y la puerta cerrada, ¿a quién corresponde? Las que estaban preparadas entraron a las bodas. Las que recibieron el mensaje de 1844, el mensaje de los 3 ángeles, entraron a las bodas. Y luego se cerró la puerta. Después vinieron las otras diciendo: ¡abre, Señor! Hay 2 cumplimientos en esto. La hermana de Guay, en el conflicto de los siglos, dice que las iglesias protestantes que no entendieron este mensaje y no lo quisieron recibir, quedaron adorando en el lugar santo. No pasaron al lugar santísimo. Y les digo algo más. Primero escrito, y esto es fuerte. Lo voy a decir en voz baja, para que no todo escuche. La hermana de Guay en el conflicto, en el primer escrito dice que el movimiento adventista entró por fe al lugar santísimo juntamente con Cristo en 1844. Las demás iglesias, dice, quedaron adorando a Dios en el lugar santo, pero Dios ni Cristo ya no estaban en el lugar santo. Y la hermana Joy dice que se volvió para mirar hacia el lugar santo y vio a las iglesias evangélicas alabando y glorificando a Dios, pero Dios no estaba allí. Y volvió a mirar y vio que estaba Satanás infundiéndole un espíritu engañoso. ¿Saben qué significa eso? Ahora entiendo por qué las iglesias evangélicas danzan y gritan y se tiran al suelo.
pensando que es el Espíritu de Dios. Y no lo es. ¿Quién está infundiendo ese espíritu? Satanás. 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 Es fuerte eso. Demasiado fuerte. Y si alguien llegó a pensar que a lo mejor el espíritu que le daba a sus hermanos, a lo mejor era el Espíritu de Dios, ¿quién sabe? No han entrado al lugar santísimo por fe. No lograron entrar. Cuando haya terminado este examen en el lugar santísimo y se haya fallado respecto a los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces no antes habrá terminado el tiempo de gracia y la puerta se va a cerrar. Hubo un primer cierre de puerta cuando pasó del lugar santo al santísimo. Pero ahora cuando estamos en el lugar santísimo, se vuelve a cerrar la puerta, pero la puerta definitiva de la gracia del lugar santísimo. Y ahora vienen las bodas. Las bodas en el lugar mismo, in situ. ¿Quieren saber cuál es la boda? Aquí está. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo a Cristo se lo corona rey? Claro. Cuando sale del santuario, deja la vestidura del sacerdote y se pone la vestidura de rey, las vestiduras reales. Y Cristo es coronado rey. Y continúa diciendo, Apocalipsis 14, dice, entonces miré y vi uno sentado semejante al Hijo del Hombre con una corona de oro en su cabeza. Apocalipsis 14, 14. En otras palabras, la coronación de Cristo en el cielo, después que salga del lugar santísimo, eso corresponde a la boda. A la boda. Por lo tanto, la explicación escatológica de la parábola de las 10 vírgenes consiste en lo siguiente. El novio sale de la casa, de su casa, avanza. Por el camino estaban las 10 vírgenes, pero el esposo, luego las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Y el esposo con la novia, se produce la entrada a las bodas por fe, la entrada, no la boda, y después se cierra la puerta. Eso es lo que se conoce, la entrada a la boda, como la venida del esposo, el lugar santísimo, la intercesión de Cristo. Una vez que se cierra la puerta, ¿no es cierto?, del juicio investigador, entonces, después que se cierra la puerta, se produce la boda. Es decir, se termina el juicio investigador, se cierra la puerta de la gracia y viene la boda. Es decir, Cristo es coronado Rey. rey. ¿Y con quién se casa? Con su pueblo. Con la iglesia. Bueno, vean. Una vez que se realiza la boda, Cristo viene a la tierra a buscar a su iglesia y la lleva al cielo. ¿A dónde? A la cena de la boda. ¿Saben qué? Ese es nuestro consuelo. Amén. No vamos a estar en la boda. ¿Pero dónde vamos a estar? En la En cena. la cena. ¿Algo que sea? Algo que sea. Vamos a estar en la cena. Cuando lleguemos los redimidos al reino de los cielos, ¿qué nos espera? La cena. La cena de la boda del Cordero. No vamos a estar en el casamiento, pero vamos a estar en la comida. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Se dieron cuenta de la explicación de la parábola? ¿Dónde se casa Cristo? En el cielo. En el cielo. ¿Y dónde está la iglesia?
En la tierra. En la tierra. ¿Quién es la esposa? ¿Con quién se casa? Con su pueblo. Con los redimidos. Porque nosotros después, en la iglesia, las 10 vírgenes, Va a desaparecer. llegamos a la cena. Ya estaba casado. ¿Con quién se casa? Ahí está. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa? La nueva Jerusalén. Claro que sí. Cuando Cristo es coronado rey, recibe la capital de su reino, la nueva Jerusalén. La recibe como una esposa, se casa con ella. Pero es una ciudad. Una ciudad no tiene vida, no tiene aliento, no tiene respiración. Por eso que el libro Apocalipsis dice en el capítulo 19 que los santos van a entrar vestidos de blanco a la nueva Jerusalén. Y esa esposa tomará vida con los redimidos, vestidos de blanco. Entonces la esposa tomará vida. La hermana de Juan dice, salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa. Y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan ¿a quién? A la iglesia. Cristo no se casa con la iglesia, aunque la iglesia pasa a ser parte de la esposa. Una vez que los redimidos entran en la nueva Jerusalén, pasan a ser parte de la esposa. Pero Cristo se casa con su esposa, con la nueva Jerusalén. En el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a las cenas de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar a quién. Claro, nosotros cuando venimos a una boda, somos los invitados, no la esposa. Las 10 vírgenes son los invitados. Las 10 vírgenes corresponden a la iglesia. La iglesia es la invitada a las bodas. Pero a las bodas vamos a asistir por fe. Pero ¿dónde vamos a estar en persona? En la cena. Bueno, vamos a echar bueno por lo menos. Vamos a comer algo, ¿no es cierto? En la cena. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Y por fin la segunda venida, después de la boda. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor, dice Lucas 12:36, cuando haya de volver de las bodas. Cristo se casa, vuelve de la boda y ahí lo estamos esperando en la segunda venida. Y nos viene a buscar para llevarnos, ¿dónde? A la cena. A la cena. Nos tiene preparada una rica cena. Y vamos a ser parte de la esposa cuando entremos en la santa ciudad. ¿Le gustó la parábola? Amén. Y se veía tan sencillo. No tiene nada. Pensábamos que ya la sabíamos la parábola. Claro, el Señor utiliza estos mensajes en forma simple, pero teniendo gran profundidad. Solo Dios lo puede hacer. Que el Señor les bendiga en mi deseo de oración. Amén. 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 Qué bueno. Qué bueno. Saludamos al pastor, le damos las gracias. Mis hermanos, ya ha llegado el momento de concluir este programa. Lo vamos a hacer cantando. Vamos a cantar el himno 485. Nos vamos a poner de pie y con fuerza lo entonaremos. Nuestro
por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Vamos a pedir a nuestro pastor de igual si nos puede dirigir en la oración final. Oremos. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tus mensajes. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos indicas el tiempo que estamos viviendo y también nos indicas lo que debemos hacer. Bendice esta iglesia, bendice a los jóvenes, bendice a los dirigentes también, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo, que forma nuestro carácter, esté con nosotros para siempre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, denle un fuerte abrazo a la persona que tenga al lado, desearle que un buen inicio de semana y apliquemos todo esto a nuestra vida. Que no